Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes que va a ver este video y escuchar este audio. Quiero testificar mi encuentro con lo sobrenatural, con lo paranormal, que se le podría llamar, con los seres que no son de esta tierra, de este plano, seres que en la ufología o en la ciencia le llaman extraterrestres porque vienen del espacio, seres espaciales. Y yo hace 25 años casi atrás que me convertí al Evangelio, que conocí de Jesucristo, que acepté a Cristo, que lo dejé entrar a mi corazón, lo invité y la verdad no estoy arrepentido. Él sabe que lo amo, Él me ama. Yo no tuve un padre que me acariciara, que me besara, que me dijera que me amaba. Y en Él encontré al Padre que nos une. Yo te invito que tú puedas acercarte a Él y dejarlo entrar en tu corazón. Pero voy a hablar un poquito acerca de mi encuentro con esos seres que yo vi. He tenido contacto con 4 tipos que nosotros le llamamos demonios, seres angelicales, seres celestiales, ángeles caídos, lo que le llama la Biblia. Y recuerdo que cuando yo me convertí, mis hermanas, la mayor, la menor y la otra hermana que tengo, se habían convertido juntamente con mi madre. Y cuando yo entré en el camino del Señor, me enamoré grandemente de Él. El poder ver su forma de cómo Él me trataba, de cómo Él me ama, de cómo Él se puso en el lugar que yo merecía, de cómo Él me cautivó con su hermosura. Y cuando te digo de su hermosura, no te estoy hablando de su apariencia, porque nunca le he visto. Un día la Biblia dice que le veré, sino en su forma de tratar. Eso me enamoré de Él perdidamente. Y recuerdo que Dios en ese tiempo daba revelaciones a mis hermanas, y a una de ellas, la más pequeña, que ya partió con el Señor, y la mayor también, que ya partió. Ahora solo quedamos 2, mi hermana que estuvo también en este encuentro, y mi madre y yo. Recuerdo que esa vez mi hermana se levantó muy de mañana y le contó a mis hermanas y a mi madre que el Señor le había hablado en medio de un sueño y le había dicho que nos había tomado como soldados de Jesucristo y que nos iba a preparar también para poder pertenecer a la militar cristiana o angelical, como tú le quieras llamar, ¿no? El apóstol Pablo dice que somos soldados de Cristo. Entonces mi hermana tuvo un sueño donde el Señor le hablaba en ese sueño y le decía: los he tomado como soldados a ustedes, como familia, y quiero que vayan a cierto lugar de un bosque, y ahí yo les voy a enseñar algo y los voy a preparar también, los voy a ungir. Recuerdo que mi hermana le contó eso a mi madre, y mi madre me lo contó a mí. Cuando a mí me lo dijo, había cierta incredulidad en mí, ciertamente no creí. Le dije a mi mamá que era un sueño nada más. Pero más sin embargo, mi hermana tuvo 3 sueños de lo mismo. Hasta que un día, recuerdo que yo no fui a trabajar, tomé mi guitarra y nos encaminamos como por ahí de las 9 de la mañana. Recuerdo que ese día anterior había llovido mucho, era tiempo de lluvia, y el monte, el zacate, los árboles estaban verdes, todo había crecido. Ustedes saben que cuando llueve todo reverdece. Recuerdo que me dijeron vamos, y yo incrédulamente, les soy sincero, fui, tomé mi guitarra y fuimos mis 3 hermanas, mi madre y yo, que éramos 5, y empezamos a internarnos al monte, a ese lugar donde el Señor le había mostrado por medio de revelación en sueño a mi hermana. Y ya habíamos caminado bastante, la verdad yo ya estaba aburrido, y yo le decía a mi hermana a cada que íbamos: ya no, esto es mentira, el Señor no va a hablar y todo eso. Y me decía mi hermana: no, espérate, el Señor me mostró el lugar, pero todavía no hemos llegado al punto del lugar donde el Señor nos va a encontrar.
Yo la verdad caminaba, pero incrédulamente. Entonces ya habíamos caminado mucho, la verdad, ya eran como por ahí de las 12 del día. Entonces seguimos caminando hasta que mi hermana me dice, pero antes de eso yo le dije, ya no nos internemos más al monte, le digo yo, porque pueden ver marihuanos malvivientes y no nos vayan a hacer algo y les van a hacer algo a ustedes, ya regresemos. Pero mi hermana, como por ahí de las 12 del día, dice mi hermana, no, todavía no, el Señor me va a dar el lugar exacto. Y sí, nos internamos, ya habíamos entrado bastante lejos en el monte, en la serranía esa. Estaba tupida de monte porque, como les digo, había llovido un día anterior y era tiempo de lluvia, donde el monte se crece y está reverdeciente en todos lados. El zacate estaba muy alto. Entonces llegamos a cierto lugar y a las 12 del día salió un sol, pero abrasador, un sol fuerte. Estaba sumamente claro y caluroso. Cuando llegamos a cierto lugar, mi hermana dice, aquí es el lugar donde el Señor me mostró que nos va a preparar. Entonces empezamos a orar, tomados de la mano, hicimos un círculo, tomado de la mano, mis 3 hermanas, mi madre y yo. Y oramos. Y cuando empezamos a orar, algo normal. Después de orar, recuerdo que yo tomé mi guitarra y junto con mi familia y con mi madre y mis 3 hermanas en el monte, en el cerro, empezamos a adorar a Dios por medio de cánticos, por medio de alabanzas. Y después de cantar unos cánticos, recuerdo que mi hermana dice, los voy a ungir. Y ella llevaba aceite de olivo y agarró mojó la punta de su dedo y nos los echó en la frente. Primeramente se lo echó a mi hermana, y cuando mi hermana le puso ella el aceite en la frente, mi hermana empezó a temblar, a ser tocada. Hoy entiendo que es por el Espíritu Santo, y empezó a hablar ella en lenguas, cosa que ellos ya habían sido bautizados atrás en lenguas. Y de mi hermana siguió mi otra hermana y igual hablaba en lenguas y todo eso. Y a mi madre también empezó a hablar en lenguas. Después me pusieron a mí, me puso ella a mí, y yo empecé a sentir un calor, pero como un fuego que descendía desde mi cabeza hasta mis pies, y empecé a temblar y todos temblábamos. Y después mi hermana se ungió y volvimos a agarrarnos de la mano y dice, vamos a orar. Recuerdo que en ese momento cerramos nuestros ojos todos y empezamos a orar, y se desataron las lenguas por medio de mis hermanas, y yo sentía un fuego tremendo en mi ser que recorría mi cuerpo, que sacudía mi cuerpo. Y recuerdo que de repente, al estar cerrados nuestros ojos todos, escuché un sonido como que si algo había caído del cielo. Vamos a poner un ejemplo, un saco de cemento que se usa para la casa, ¿no? El cemento, que aunque se pega el ladrillo, el block, como que cayó de unos 2 pisos y se oyó seco, ¡paz!, el golpe. Cuando eso sucedió, recuerdo que estando en esa forma que estábamos orando, siendo llenos del Espíritu Santo, recuerdo que abrimos nuestros ojos porque nos quedamos sorprendidos. ¿Qué es ese sonido tan fuerte? Y todo lo escuchamos. Cuando vemos a mi mamá que estaba en el suelo retorciéndose, como si mi mamá estuviera siendo posesionada por un espíritu y lo estuviera, como vulgarmente se dice, endemoniada. Entonces, cuando mi hermana, la menor, la que tuvo revelación del sueño y la que nos surgió, ella era una gran guerrera. Mi respeto para mi hermana. Tenía el don de interpretar los dones de lengua. Lo que las personas decían, ella lo entendía como si estuviera escuchándolo ella en su propia lengua, el español, el castellano. Entonces mi hermana viene y le pone la mano a mi mamá, recuerdo, en la cabeza, y empieza a reprender a ese espíritu. Y vienen mis otras hermanas, porque todas son unas gran guerreras. Mis hermanas son unas gran guerreras, mi respeto. Y recuerdo que mi mamá
hacía bien feo, se retorcía ahí en el monte. Y ellas orando por ella y reprendiendo, y se levantó mi mamá. Y en ese momento, cuando se levanta mi mamá no se dio cuenta de nada, no sabía qué le había sucedido. Entonces se levanta mi mamá y dice: mi hermana, vamos a orar, tómense de la mano otra vez y cierren sus ojos, no lo vayan a abrir. Y recuerdo que volvimos otra vez, ya estando mi madre en el ruedo también y mis 3 hermanas, y el sol era abrasador, fuerte, y se sentía una unción, una atmósfera tremenda, tremenda de fuego. Y recuerdo que en ese momento es cuando yo tuve mi revelación, así como los estoy viendo a ustedes, o ustedes me están viendo. Yo pude ver a esos seres demoníacos, esos seres que no son de este planeta. Y les voy a decir más o menos cómo son esos seres que yo tuve el encuentro con ellos, porque he tenido 4 encuentros con diferentes tipos de demonios que le llamamos, pero en ufología le llaman extraterrestres o seres de otro planeta, ¿no? Entonces recuerdo yo que al cerrar los ojos, algo me dijo: ábrelo. Y cuando yo abrí mis ojos otra vez, empecé a ver que las nubes se pusieron oscuras, grises, pero llenas como de agua, como cuando va a venir un aguacero tremendo, y el sol se tapó. El sol que veíamos, que les digo que hacía mucha calor, desapareció todo eso, y en ese instante toda la vegetación verde desapareció. Es como si nosotros hubiéramos sido llevados a otro lugar, transportados en ese instante a otro lugar, o a mí me hubieran transportado a otro lugar. Y vi que se oscureció todo, y el monte se vio, no sé si ustedes cuando queman pastizales, cuando las personas van a sembrar, queman todo el pastizal, todo el zacate queda carbonizado, pero quedan levantaditos como los arbolitos, todos secos pero calcinados. Así empezó a verse, y corrió un aire que hacía y recuerdo que en ese instante yo quedé asombrado, que de lo verde, de la vegetación, el calor fuerte, quedara todo oscuro. Y en ese instante escuché una voz como que me decían: voltea a tu derecha. Y vi a lo que hoy, se los digo esto y no estoy mintiendo, Dios es testigo. Ustedes han visto en la ufología que hoy han sido grabados seres que le llaman los grises, que son bajitos, cabezones, ojudos, manitas flacas y piernas flacas, que no se les ve que tengan genitales, que los hoyos de la nariz solo son agujeros, y también del oído. Pues esos seres así eran, pero eran en miles y estaban todos en fila y nos quedaban viendo, como cuando yo de pequeño recuerdo, no sé ustedes que vivieron en el campo, veían un panal de avispa y le tiraban una piedra y las avispas quedaban así, pero mirando dónde salía la pedrada para ir a pie. Igual esos seres estaban todos en colita, así en fila, y nos quedaban viendo así y me miraban así. Y eran pequeños, yo les calculo como 1,10 m de estatura, muy delgaditos, cabezones, con los ojos almendrados grandes, la boca rasgada. No les veía yo dentaduras, solo las bocas rasgadas. No tenían genitales, como les vuelvo a decir, no se les veía ni rodillas, se les veían muy delgadas las piernas y los brazos. Los dedos sí eran grandes, largos, pero se ven muy delicados. Y recuerdo que en ese instante vi que a mi alrededor, donde estaba mi familia, que estábamos agarrados, resplandeció una luz, pero una luz que iluminó toda esa niebla, tremendamente, pero fuertemente esa luz. Y yo quedé asombrado porque esa luz nos resplandecía a nuestro alrededor. Es una luz que nunca lo he visto en esta tierra. Ese color que resplandece no está en esta tierra. No lo he visto. He visto lámparas muy fuertes, pero no dan esa luz. Una luz muy blanca, pero a la vez muy fuerte. Entonces recuerdo que al estar yo así agarrado con mis hermanas, empiezo a voltear hacia abajo y empiezo a ver unas
vestiduras blancas resplandecientes, pero que no tocaban tierra, que estaban vamos a poner que este es el piso, la tierra, y estas vestiduras flotaban acá, a unos centímetros del piso, flotaban. Cuando yo vi esas vestiduras, recuerdo que empecé a verlo así, y empecé a subir mi cara, y vi, al subir la mirada, vi a un ser como yo, mido 1,80. Ese ser ha de medir unos 2 metros. Cuando yo vi eso, empecé a subir la mirada y ese ser me quedó viendo así. Y yo lo quedé viendo así. No sentí ningún temor, nada, ni cuando vi a esos seres. Y cuando vi a esos seres, sé que son ángeles, porque en revelación después el Señor me dijo que eran ángeles y aquellos eran demonios, y que nos estaban preparando como soldados, conociendo a nuestro enemigo, ya no en teología, sino ya visiblemente. Y recuerdo que cuando vi ese ser no se le veía un rostro, solo era un resplandor blanco que tenían, y se le veía como una luz que chispeaba como que si fueran sus ojos, pero no se le veía apariencia de boca, de nariz, de ojo realmente, o de orejas. O sea, eran vestiduras nada más que tenían, y ese ser que me quedaba viendo así, que yo veía que eso que brillaba ahí eran sus ojos, porque me quedaban viendo. No me hablaron, no me sonrieron, pero de repente empecé a ver que ellos estaban entrelazados. La ropa de ellos que tenían, las mangas de sus manos de ellos eran largas, que les tapaba la mano, pero estaban entreroscados así ellos, y tapaba su ropa y no se le veían ni las manos ni los pies, y nos tenían así, rodeados, cubriéndonos. Con una luz muy resplandeciente, fuerte. Y esa mirada a mí me decía, como telepáticamente, yo no entendía que me decía de temas, que estamos aquí para protegerlos, ayudarlos. Y recuerdo que ahí me vino ese pasaje del salmista David cuando dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Aquellos demonios que le digo que estaban en fila, que eran miles, millares, llamados grises, que así se les llama hoy en ufología, estaban queriendo atacarnos. Pero ojo, hay una cosa: de repente, cuando los ángeles estaban a nuestro alrededor, yo veo que entre medio de todos esos seres pequeños, demonios pequeños o grises, como lo quieras llamar, extraterrestres, no sé, salió uno que era grande, como de 2 metros. Su apariencia era como la de un humano, pero te voy a decir, ojo, escucha bien lo que te digo. Sus pies, la planta de sus pies eran diferentes, las piernas eran como de hombre, pero muy musculosas, pero los pies de ese ser, un pie lo tenía como casco de caballo, así, y el otro como pie de gallo. Las puntas de los pies, de ahí todo para arriba era como piernas de un hombre, pero muy musculosa, como de hombres que practican fisiculturismo, muy definidas, muy marcadas, llenos de un pelo como de caballo, pelo así, pero se veía lo musculoso que tenía. Y el cuerpo también muy musculoso, tenía unos pectorales y unos brazos. Las manos eran humanas, pero tenían una diferencia en las uñas. Las uñas eran largas, pero como garras, puntiagudas. Y el rostro de ese ser era el rostro como la apariencia de un murciélago. Era calvo, la nariz era como la mía, pero muy pequeña, aguileña, y se le resaltaban mucho los agujeros. No tenía oídos, solo tenía los orificios, no tenía estas cosas, solo los orificios, y tenía unas cejas muy como pobladas, pero era calvo. Los dientes los tenía como
picudos, no los tenía normales como nosotros, así que son cuadrados, no, eran picudos, muy filosos. Y tenía unas alas grandísimas porque volaba. En medio de todos esos seres, ese hombre volaba, ese ser volaba. Y ese era el que comandaba él. Ahí me vino lo que dice la Biblia, que tenemos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y gobernantes. O sea que hay una jerarquía. Pero él era el que guiaba a esos grises, a esos demonios pequeños. Y les voy a decir qué hacen esos pequeños más adelante, porque uno de ellos trató de matarme. Y recuerdo que ese ser llevaba en su mano un tridente. ¿Cómo le podríamos decir? Un fierro largo, pero con las puntas de 3 picos. Como hay en caricaturas de unos que son como sirenos, algo así, que tienen un tridente, no sé cómo le llaman, pero así era. Lo llevaba en la mano y tenía unas alas grandísimas, de murciélago muy grandes, que se le veían las venitas donde aleteaba y volaba, y me quedaba viendo así, pero con nada. Y solo los ángeles me quedaban viendo y como que por dentro me daban una gran paz. No me dio miedo, ninguno de esos encuentros me dio miedo. Y recuerdo que en ese instante desapareció esa visión, porque volví a ver que el cielo empezó a salir el sol y a normalizarse todo, y todo volvió a la normalidad. Y recuerdo que volvimos a casa. Yo volví a casa, pero un poco incrédulo, pensando que eso me lo imaginé, pensando que no era real. Y la verdad, entraba duda en mí de lo que yo había visto en ese momento, de lo que había vivido. Y recuerdo que como a la semana nosotros teníamos la costumbre de adorar a Dios cada que yo llegaba de trabajar. Yo llegaba a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, nosotros nos metíamos en un cuarto que yo tenía de cartón, mi familia, mi madre y mis hermanas, y adorábamos a Dios. Nos encerrábamos y la presencia de Dios caía, descendía sobre nosotros. El Espíritu Santo nos daba palabra y tantas cosas, algo lindo y hermoso que nosotros siempre lo hacíamos. Y recuerdo que esa tarde me dice mi hermana: ¿vas a entrar a adorar con nosotros? Porque cerrábamos la puerta de ese cuarto. Yo tenía una casa de cartón donde vivía, y tenía en medio de la casa de cartón una hamaca. No sé cómo le llaman en su país, una hamaca donde yo me recostaba. Y recuerdo que le dije: yo no, hoy no tengo ganas, entrale, me decían ellos, para que toques con la guitarra. No tengo ganas. Y me quedé. Ellos se quedaron adorando. Yo los escuchaba y estaba sentado en la hamaca cuando, como por ahí de las 6 de la tarde, 6:30, ya estaba oscuro. Recuerdo que yo estaba mirando hacia la calle. Tenía mi casita de cartón, tenía 2 puertas, una que daba al patio y otra que daba a la calle. Y yo estaba mirando hacia la calle cuando escuché una voz que me decía: voltea hacia atrás, o sea, hacia la puerta del patio. Y recuerdo que volteé y vi a un ser grande que estaba así, detenido ante los muros de la casa, y me quedaba viendo. Pero les voy a decir cómo era la apariencia de este ser. La apariencia de este ser era una bruma negra, no tenía forma humana, era una bruma. Tú podías ver el humo negro así, que formaba un bulto. La cara no tenía formas. Lo único diferente de ellos que yo podía ver, descifrar e interpretar que era el rostro de él, porque los ojos le centellaban. No sé ustedes si alguna vez han metido un fierro en el fuego y han visto cómo el fierro, al calentarse tanto, se pone como al rojo vivo. Pues así le centellaban los ojos a ese ser, y me quedaba viendo así. No me hablaba ni nada, simplemente me quedaba viendo, detenido entre los muros, y yo lo quedé observando. Nunca he tenido miedo de ver esos seres, les soy sincero, nunca he tenido miedo. Entonces recuerdo que donde parpadeé, vi que dio la vuelta así, y solo le vi la espalda, la bruma de la espalda, y quedé viendo.
mientras mis hermanas, mi madre estaban adorando ahí, porque yo las escuchaba. Y dije yo, ¿será que me lo imaginé? Pero volví a escuchar esa voz que me decía, voltea hacia atrás, o sea, hacia la puerta de la calle. Y cuando volteo hacia la puerta de la calle, ahí estaba otra vez parado en la puerta y me quedaba viendo. Yo lo quedé viendo a ese ser y me observó por un rato y yo lo observé así como lo estoy viendo, no estoy mintiendo y Dios es testigo de esto que no estoy mintiendo. A mí no me gusta inventar ni nada, hablo la realidad. Mi encuentro con estos seres después se volvió un poquito más cotidiano. Entonces cuando me seguía viendo ese ser, esa bruma ahí con ojos relampagueantes como fierro en el horno, recuerdo que cuando parpadeé ella iba saliendo y solo vi su espalda que se disipó en la calle y desapareció. Ese fue mi otro encuentro que tuve con ese ser. Después tuve otro encuentro con otro ser. Recuerdo que veníamos de una velada oración con por ahí de las 10 de la noche. En esa fecha hacía mucho calor. Yo tenía mi primera bebé que tenía en ese tiempo 1 año. Mi hijita ya caminaba. Y en ese cuartito de cartón donde vivíamos, la casa muy humilde, y no me avergüenzo de eso porque sé mis raíces, sé de dónde Dios me ha sacado y le doy gracias a Dios. Hoy no tengo dinero tampoco, ni pretendo tenerlo, sino enriquecerme más siempre con la presencia de Dios, con amarlo y adorarlo a Él y servirle. Ese es mi anhelo. Y recuerdo que esa noche llegamos y hacía una calor fuerte. Recuerdo que no teníamos, era yo tan pobre, se podría decir, que no tenía ya ni para un ventilador. Y entonces tenía yo 2 camas, una cama mía donde yo dormía y otra cama donde dormía mi esposa y mi hija. Pero los que lo dividieron, un pasillito así, pequeño. Estábamos juntos, era un solo cuartito, pues la casa de cartón. Y recuerdo que esa noche yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No apagues la luz. Porque hacía mucha calor y había muchos alacranes, y habían alacranes grandotes. A mí me habían picado, pero a mí no me hacen daño. Entonces yo le digo, no le vaya a caer un alacrán a la niña y le vaya a picar. Mejor déjalo prendido para que no se acerque. La luz ya ves que a veces disipa a ciertos animalitos. Entonces no apagamos la luz, pero exactamente a las 12 de la noche, a mí me gusta mucho dormir boca abajo, así. Y recuerdo que me acosté boca abajo. Pero cuando una persona se levanta de su colchón, de su cama, siempre los resortes hacen un cierto ruido del peso que se está moviendo. Y yo recuerdo que esa noche, a las 12 de la noche, la luz estaba encendida, yo estaba despierto porque había mucha calor y no podía conciliar el sueño, pues me bañaba de sudor. Recuerdo que escuché que la cama donde estaba mi hija y mi esposa durmiendo hizo un ruido, que se estaba moviendo alguien, se estaba levantando. Entonces yo estando acostado así, hice esto. Y ojo, veo, escuchen lo que les estoy diciendo, veo que es mi hija de 1 año, que me queda viendo y se sonríe conmigo. Entonces yo le dije, mira hijita, ven, acuéstate aquí conmigo. Y recuerdo que puse mi cabeza otra vez boca abajo. Recuerdo que hizo ruido la cama de mi esposa, como que estaba con mi hija, y sentí cuando ella tocó el piso, se escuchó su pasito, y cuando ella sube la rodillita a mi cama, mi colchón se sume. Y yo siento el pesar de que alguien está subiendo, pero yo imaginándome que es mi hija. Y cuando mi hija se sube en mi espalda, yo sentí que se me fueron las fuerzas, que mi cuerpo se quedó inmóvil. Y de repente veo que ella mete su mano, una mano pequeña, en mi cuello y empezó a ahorcarme. Cuando me empezó a ahorcar, yo sentía que el oxígeno me faltaba, el aire me faltaba y que me estaba muriendo. Entonces recuerdo que yo quería gritarle a mi mujer que se despertara para que me ayudara, pero se me fue el habla y no tenía fuerza. Mi cuerpo había quedado sin fuerza, como desactivado, y mi voz no salía. Y ese ser
que me estaba aplastando, que pensaba que era mi hija, me estaba ahorcando, me estaba ahogando, me estaba sofocando y yo me sentía morir. Y yo puedo decir que el diablo escucha hasta cuando tú pronuncias el nombre de Jesucristo en tu mente, porque yo no podía hablar. Pero recuerdo que esa noche, como yo no podía moverme ni hablar, dije en mi mente: te reprendo en el nombre de Jesús. Eso dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y en el momento que dije eso, pude mover esta mano y lo agarré. Pero me vino una fuerza como sobrenatural que lo agarré como si nada. Y ¡pah!, lo tiré al suelo. Cuando cayó al suelo, se oyó el mismo sonido que yo escuché con mi madre en aquella revelación en el monte, como cuando ella cayó. Entonces cayó al suelo, muy fuertemente el golpe se escuchó. Cuando yo le dije: en el nombre de Jesús te reprendo, tomé la fuerza, lo agarré y ¡paz!, cayó. Cuando cayó al suelo, les vuelvo a decir que se oyó el mismo sonido como cuando mi madre estaba sonando en el monte. Y recuerdo que yo me levanté a la orilla de la cama y lo vi que estaba, según mi hija, así, boca arriba, porque lo tiré. Pero cuando yo vi que era mi hija, pero al instante se le fue la apariencia de mi hija y fue, ojo, ¿saben quién era? Eran los demonios o los grises, esos grises pequeños tienen la apariencia, se pueden tomar apariencia humana de tus seres queridos. Y ahí es donde me dijo el Señor que mucha gente ha sido engañada por medio de los espiritistas que dicen: ay, no, es que mi papá murió y la voz de mi papá me habló por medio de una medium, se nos apareció el espíritu y mi papá. Ellos toman la apariencia, ellos son los causantes de toda esta mentira. Los muertos no pueden hablar ni nada, ni venir a este plano. Entonces cuando yo lo tiré, vi que se hizo un demonio y me quedó sonriendo así y se metió para debajo de la cama de mi esposa. Cuando eso se le pasó, yo me levanté y lo desperté a ella y fui a ver debajo de la cama y ya no había nada. Y ella no se dio cuenta de nada. Mi hija, lo fui a ver y mi hija estaba bien dormida. Es verdad lo que les estoy diciendo, no es mentira, no los estoy engañando. Ese fue uno de los otros encuentros que tuve, y después tuve otro que tal vez más adelante se los cuente. Lo que les quiero decir es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernantes. Mi hermana que tuvo esta revelación, ella partió con el Señor. Mi hermana mayor también partió con el Señor. Quedamos mi madre, mi hermana, nuestra hermana y yo, como guerreros. Y seguimos adelante a pesar de tener luchas y pruebas. Ustedes me dicen: ¿y qué más? Perdí a mi hija. La que un día fue un bebé, el enemigo tomó la apariencia de ella para quererme dañar. Murió a los 16 años. Fue un duro golpe. He tenido muchas pruebas y luchas. El enemigo ha querido amargar mi vida, pero acá estoy, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Dios hoy te está hablando. Yo no sé qué lucha tengas, qué prueba tengas, solo te puedo decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios los bendiga. Más adelante les hablaré de mis otros encuentros que tuve desde niño, cuando no conocía de Dios, y después conociendo a Cristo. Este es alguno de los encuentros que yo he tenido con esos seres. No estamos solos en el universo ni en el mundo. Satanás ha venido a ser morada a esta tierra. Por eso Jesús dijo: he visto descender a Satanás como un rayo. Y hay de los moradores de la tierra, hay de aquellos que no tienen a Cristo, porque nosotros tenemos al diablo bajo nuestros pies. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Compartan estos videos y nutrámonos juntamente. Bendiciones desde Chiapas, México.